¿Sí? Muy bien, vamos a hacer entonces vamos a hacer un repaso para, ya que ya se inició la grabación. Como les venía señalando, la personalidad humana tiene una etimología, ¿sí? La etimología apela a la palabra máscara. Esta era empleada por los griegos, ya que la utilizaban en los teatros para manifestar algún estado de ánimo. No se olviden que un individuo es aquel sujeto que puede ser identificado y distinguido, mientras que una persona es un sujeto que tiene derechos y deberes. Para el famoso Gordon Allport, la personalidad es un sistema dinámico de procesos psicofísicos. Es un sistema porque es un conjunto de elementos interrelacionados, ojo a conjunto de elementos interrelacionados, ojo, y esto es muy importante, a que manifiestan pues cambios a lo largo del ciclo vital e integra tres componentes, ¿sí? Temperamento, componente biológico, carácter, componente sociocultural, y el componente integrador, que es la identidad. Ojo que San Marcos la identidad me lo ha preguntado ya 2 veces, ¿sí? Estos tres componentes participan en el desarrollo humano y, como dice Alport, van a determinar una manera de pensar y de actuar única en el proceso de adaptación con el entorno, ¿sí? Facilísimo. Entonces, cuando se desarrolla la definición de Alport, nosotros sabemos, bueno, la personalidad es un sistema, integra una serie de elementos y forma procesos. Número 2, es dinámica porque cambia a lo largo del ciclo vital. Uno de los mejores ejemplos es la tarea del yo, las tareas del yo de Erickson. Número 3, tiene componentes psicofísicos, componentes biológicos, socioculturales e integradores. No te olvides. Es única, sí, única y irrepetible. Van a constituir, recuerda tú, una manera de pensar, una manera de actuar única en el proceso de adaptación con el entorno. ¿Sí? Ahora, esa es la definición que nos presenta a la personalidad como un sistema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿existe otra definición? Sí. ¿Que tienes que considerar para el examen de admisión? Sí. Y esta es la definición de la personalidad como un patrón. ¿Sí? La personalidad es un sistema, correcto. Integra un temperamento, un carácter, una identidad, correcto. Determina una manera de pensar, sí, de actuar, sí, en el proceso de adaptación con el entorno, correcto. Pero la personalidad también es un patrón de pensamientos, de sentimientos y de conductas. Quiere decir que ciertas características que nosotros poseemos afirman nuestras motivaciones, afirman nuestra voluntad, afirman nuestra afectividad, afirman nuestra inteligencia. Esta definición de la personalidad como un patrón, es decir, como una serie de pensamientos, de sentimientos, de conductas constantes a lo largo del ciclo vital, revela, ojo, a la permanencia, la estabilidad de un proyecto de vida. Y esta es en realidad la definición que me han estado preguntando recientemente. Cuando uno lee los casos que se presentan en el examen de admisión sobre proyectos de vida, sobre uso del tiempo, sobre aptitudes, sobre lo que nosotros llamamos identidad, están presentando eso, un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que permanecen a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo de esto está en una pregunta del 2020 que nos presentaba el famoso caso de Ernesto, que al final de la clase lo vamos a detallar, ¿sí? Muy bien. Componentes de la personalidad. ¿Qué es el temperamento? El temperamento, recuerda, es un patrón de reacción y autorregulación emocional. Está genéticamente programado. Profesor, esto hace referencia, bueno, a que, por ejemplo, hay investigaciones que yo ya he compartido contigo en bases biológicas que señalan que los hermanos tienen características muy parecidas en lo que vendría a ser la emotividad, la sociabilidad y la reacción primaria. ¿Sí?
Profesor, ¿y esto qué significa? Bueno, que nosotros nos parecemos a nuestros padres en algo, ya sea en una mínima parte, muy pequeña, pero nos parecemos. También recuerda que aquí está el asunto de la heredabilidad de ciertos trastornos mentales. Vuelvo a repetir, si mi padre sufriera del trastorno bipolar, yo tendría entre un 30 y 45% de padecerlo. ¿Sí? No te olvides. En segundo lugar, tienes al carácter, que es el conjunto de disposiciones personales, es el conjunto de actitudes, es el conjunto de sentimientos que tú bien sabes se han construido a partir de la interacción social y su aprendizaje. Claro, profesor, yo recuerdo que en el tema de procesos afectivos se señaló que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos sentimientos y estos nos permiten desarrollar nuestra individualidad y afirmar nuestros motivos. Por eso hay intelectuales, estéticos y morales, por supuesto. Quiere decir que si Juanito es un sujeto que juega fútbol todos los fines de semana, pero cada vez que le hacen una falta, él se pone de pie y golpea al rival. Pues si este fuese un patrón, si esto se repite, se realiza de manera regular, pues nosotros podemos señalar que este sujeto es impulsivo, es temperamental. Pero ¿qué pasaría si este sujeto realiza un taller de inteligencia emocional? Aprende a autoconocerse, a autorregular sus emociones, a automotivarse, a ser empático, a ser asertivo. Podríamos nosotros señalar que se ha fortalecido su carácter, porque en ese proceso de aprendizaje social ha desarrollado pues sentimientos intelectuales, estéticos, morales. Profesor, entonces usted me está diciendo que si una persona durante los meses de diciembre de cada año participa en ayuda social, participa en una chocolatada, en una entrega de víveres o hace voluntariados y esto forma parte de su motivación intrínseca, profesor, podríamos hacer referencia a que esta persona está fortaleciendo su carácter, ¿correcto? Por supuesto. ¿Y qué es la identidad? La identidad, recuerden, es una concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales tú te sientes comprometido. La identidad vendría a ser un elemento, un componente, un factor integrador. La identidad integra el temperamento y al carácter. ¿Para qué? Para desarrollar una serie de normas, de valores, de proyectos, de actitudes con las que ya tú te sientes comprometido. Es aquello que te va a definir a largo plazo. Por ejemplo, recuerden el ejemplo, el caso que yo les comenté en el tema de adolescencia, ¿sí? Había un video que se hizo viral en las redes sociales donde un muchacho, un adolescente, pues se queja del maltrato que recibe de un psicoterapeuta. Entonces en los comentarios de las redes sociales, una mujer dice, me comprometo a formarme de la mejor manera en mi carrera de psicología para brindarle a las personas el servicio que se merecen. ¿Sí? Allí tienes un asunto identitario. ¿Por qué? Porque hay una serie de normas, de valores, de actitudes que pasan a definir al sujeto. Hace que el sujeto se comprometa. ¿Sí? Profesor, entonces, cuando un sujeto dice, yo soy así, yo pienso así, yo realizaré esto, mis características, mis cualidades, mis defectos son, pues bien, está en un proceso, sí, de autoconocimiento, pero trata también de reflexionar sobre quién es, sobre su identidad. No olvidar ello. El mejor caso es el que te voy a presentar a continuación. Ahora mismo lo que voy a hacer es compartirte una pregunta de admisión del 2020, ¿sí? Para cerrar con esta parte de la clase. Voy a compartirte el caso de Ernesto, ¿sí?
Así que por favor, concentrados, muy, muy concentrados, por favor. Paso a compartir la pregunta de admisión. Seguramente esta pregunta de admisión ya te parece conocida. ¿Sí? El caso de Ernesto, pregunta de admisión del 2020. A ver, paso a compartir. Por favor, me confirman si lo pueden ver por el chat, por favor. Me confirman si se ve. Muy bien. Ernesto es un joven de 18 años que recuerda que su abuelo le decía, eres inteligente, no dejes de estudiar. Cuando cumplió 10 años, pasó a vivir con su hermana mayor, quien no era muy afectuosa, pero sí se preocupaba, recuerden ustedes, por sus estudios y por enseñarle hábitos de autonomía. Actualmente Ernesto vive solo, estudia, trabaja y tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de los problemas. En este caso, el logro de Ernesto es principalmente consecuencia del desarrollo de su... Por supuesto, así es, como bien lo señala su compañero Henry. Aquí tendrías como clave la iniciativa personal, no, la identidad personal. ¿Por qué? Porque aquí tienes a un sujeto que ha experimentado cosas positivas como negativas. Y a partir de estas experiencias, él ha ido afirmando lo que el sujeto es. En este sentido, el sujeto ha logrado en su adultez, o perdón, en su adolescencia, una concepción coherente del yo, constituido por normas y valores con las cuales el sujeto se siente comprometido. Profesor, quiere decir que la inteligencia o aquellas habilidades que ha desarrollado, más aquella elección del estilo de vida, nos está llevando a pensar en que este sujeto ha llegado a una concepción coherente de sí mismo. Por eso, correcto. Esa es la identidad personal. Profesor, y una consulta. ¿Qué es la resiliencia? Recuerden que la resiliencia, ojo, esto es importante, ¿ah? Es aquella capacidad que el ser humano emplea para adaptarse a situaciones problemáticas, donde puede, por ejemplo, manifestarse su creatividad. El sujeto puede adaptarse y puede resolver problemas de la mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, un sujeto que tenga problemas económicos para ir a la universidad decide reparar su bicicleta e ir a bicicleta a estudiar. Si un sujeto no tiene mucho dinero para poder de repente movilizarse por Lima, pues puede invertir ese dinero y puede emplearlo para construir, reconstruir creativamente ese vehículo, la bicicleta. Profesor, entonces las personas que pues se esfuerzan día a día, ahorran, emplean las cualidades personales para satisfacer sus necesidades de manera creativa, pues esas personas pujantes, emprendedoras, ¿pueden ser resilientes? Sí, por supuesto. Su compañero hace una buena pregunta, dice, ¿la resiliencia es exclusiva del ser humano? Bueno. Si bien es cierto, la resiliencia parte de un factor adaptativo que es común a todos los organismos, una de las características fundamentales es que el sujeto tenga autoconciencia. ¿Cómo así, profesor? Que antes de poder adaptarse, el sujeto pueda ser consciente de los procesos mentales. Algo que aún se sigue investigando al día de hoy es si los animales tienen autoconciencia. Los animales pueden aprender, sí. Son inteligentes, bueno, en la medida que resuelvan problemas, sí. Pero el gran problema y enigma hasta el día de hoy
es si el perrito, el gatito, etcétera, son conscientes de sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Y debido a las limitaciones acerca del estudio del lenguaje o de la cognición, aún no se puede determinar. Entonces, el gran problema ahí, Daniel, es el problema de la autoconciencia. Ese es el problema. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Entonces, por favor, me confirman por el chat si estamos de acuerdo con que la clave sería casa. ¿Me confirman para poder continuar? Muy bien. Continuamos con la teoría. Recuerden que el tema de hoy es un tema extenso. Vamos a seguir precisando un poco más. Listo. Ya tenemos entonces a los componentes de la personalidad. A partir de esta información, ustedes pueden inferir lo siguiente. Primero, que la personalidad integra procesos mentales, por lo tanto es unitaria. En segundo lugar, que los procesos mentales que integra pueden ser cognitivos o dinámicos. Así que allí vas a encontrar a las emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo, motivación y voluntad. En segundo lugar, ya sabemos que es dinámica. Cambia a lo largo del ciclo vital. Uno de los mejores ejemplos son las tareas del yo. En tercer lugar, la personalidad se espera que sea singular, que las características afirmen tu individualidad. Y la cuarta es una de las más problemáticas, que es la constancia. Los libros de psicología pueden emplear la palabra constancia de la personalidad de dos maneras. La primera es acerca del patrón de pensamientos, sentimientos y conductas, ¿sí? Y la segunda es acerca de un nexo con la realidad. Por ejemplo, la palabra esquizofrenia significa mente fragmentada o dividida. Como este sujeto no mantiene un contacto con la realidad, es como si fuese un enchufe mal logrado, entonces aquellos patrones de pensamientos, sentimientos y conductas son muy inflexibles, son muy flexibles, son demasiado difusas, ¿sí? Entonces, esa falta de continuidad en la actividad consciente va a fragmentar sus características individuales, lo que va a impedir que ese patrón se configure, sea unitario. ¿Sí? Muy bien, ya saben ustedes qué es el temperamento, ya hemos desarrollado al carácter, creo que aquí no hay problema. Esta diapositiva puede ser entendida como un resumen de la información presentada. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto de aquí. Miren, en el 2020, en el septiembre, San Marcos me hizo una pregunta acerca de los enfoques de investigación sobre la personalidad. Y esto es lo más importante. Ojo, cuando un investigador decide aplicar una serie de pruebas para hallar generalidades acerca de la personalidad, pues se presenta el enfoque nomotético, ¿sí? Uno de los representantes del enfoque nomotético que voy a presentarte hoy se va a llamar Hans Eysenck. Hans Eysenck investigó la personalidad humana y halló pues en la personalidad tres grandes dimensiones. Una dimensión llamada neuroticismo, una dimensión llamada extroversión-introversión y otra dimensión llamada, recuerda tú, neuroticismo. Psicoticismo, extroversión-introversión y neuroticismo. ¿Sí? Esto como resultado de la aplicación de pruebas, del estudio de grandes grupos y claro está, de la búsqueda de generalidades. En cambio, si un investigador lo que hace es desarrollar una serie de observaciones, análisis, entrevistas, etcétera, una serie de aplicación de métodos psicológicos a nivel individual, ¿sí? Para luego acumular las experiencias y generalizarlas, entonces se llama a ese método ideográfico. Ideográfico. Y esto me lo preguntaron este año con el famoso Freud. Freud, si bien es cierto, desarrolló importantes aportes a la psicología,
también fue muy criticado. ¿Por qué? Básicamente porque se le considera, entre otras cosas, como un investigador que pudo exagerar en el desarrollo de qué, de las generalizaciones a partir de casos muy particulares, muy individuales. ¿Sí? Por otro lado, como parte del enfoque ideográfico, podrías encontrar a Alport, que también se preocupó por estudiar las características individuales, personales, particulares de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, básicamente yo te recomendaría lo siguiente. Si escuchas la palabra nomotético, recuerda las pruebas mentales y las generalidades, ¿sí? Los factores. Como en inteligencia cuando hablamos de las teorías factorialistas. Y si quieres recordar ideográfico, yo te recomiendo apelar a las historias de vida, las experiencias individuales y luego sus generalizaciones. ¿Sí? No te olvides. Vamos con las teorías rápidamente sobre la personalidad. La primera teoría es la teoría de Hipócrates, la teoría humoral. Para el famoso Hipócrates, recuerda que existen cuatro humores: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. ¿Sí? De acuerdo a la historia de la psicología, Hipócrates pensaba que los seres humanos desarrollábamos la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la linfa o flema. Cada una de estas características en el ser humano, o cada uno de estos fluidos, si están correctamente equilibrados, para Hipócrates manifiestan a una persona sana. Pero si esta persona está enferma, entonces ello se debe al desequilibrio. Cada uno de estos fluidos se correspondía con alguna estación del año. Por ejemplo, el famoso Hipócrates, en su obra llamada El cuerpo hipocrático, señala que, por ejemplo, en primavera se pueden observar más sanguíneos. ¿Por qué? Porque durante esta estación del año los sujetos se manifiestan intrépidos, sociables, pueden ser personas amigables, comunicativas. En cambio, durante el verano podrás encontrar a personas irascibles, muy sensibles, incluso molestas. Durante el invierno, personas cada vez más reservadas, más tranquilas. Y durante el otoño, personas pues tristes, infelices, hasta con ideas suicidas. También cada uno de estos humores se correspondía con algún elemento de la naturaleza. La sangre, por ejemplo, con el aire, la flema con el agua, la bilis amarilla con el fuego y la bilis negra, por ejemplo, con la tierra. ¿Sí? Entonces, el sanguíneo, ya sabes, es un sujeto que tiene una disposición positiva, es una persona intrépida, comunicativa. El flemático es todo lo contrario, es reservado, es un sujeto parsimonioso, es tranquilo, es paciente, es reflexivo, es solitario. El colérico es una persona que se energiza rápidamente, es reactiva, mientras que el melancólico está constantemente triste, con ideas suicidas, etc. La segunda teoría que debemos repasar es la tipología de Kretschmer. Recuerda que Kretschmer fue un importante investigador alemán que, luego de haber tratado a distintos pacientes desde la psiquiatría, identificó que las enfermedades que poseían estaban relacionadas a una condición biológica. A partir de la profundización de estos conocimientos, es que el famoso Kretschmer pudo establecer una relación. Él consideraba que existía una fuerte relación entre la constitución biológica y las características de la personalidad. ¿Sí? Vamos a lo más gráfico. Como ustedes saben, en la parte inferior izquierda tienes al famoso Rick Harrison del precio de la historia. Kretschmer, por ejemplo, considera que las personas que se orientan hacia la obesidad, que tienen un tórax corto, pero un abdomen abombado, pues tienen la famosa tipología,
¿sí? El biotipo llamado pícnico. Estos sujetos con biotipo pícnico son sujetos, y mucho cuidado aquí, son sujetos, mucho cuidado aquí, que desarrollan un temperamento ciclotímico. Quiere decir que estos sujetos son prácticos, son sociables, pero lamentablemente tienen pues afectividad bipolar, ¿sí? Tienen una afectividad bipolar. Entonces, estos ciclotímicos desarrollan una tendencia a desarrollar episodios maníaco-depresivos. Son sujetos que tienen un humor que se altera con facilidad. Para Kretschmer, la ciclotimia pues empieza con un estado de tristeza profunda, al que luego le puede seguir ciertas hasta ideas delirantes, incluso euforia desmedida. ¿Sí? En algunos casos, Kretschmer había observado que esto puede ser tan violento que puede llevar al sujeto al suicidio. Sin embargo, el ciclotímico tiene dos categorías. Existe el ciclotímico hipomaníaco, que es el sujeto que se mueve sin parar, que se muestra alegre, y existe pues el ciclotímico sintónico, que es el sujeto pues tranquilo, reposado, silencioso y hasta triste. ¿Sí? Ese es el famoso ciclotímico de Kretschmer. En la parte inferior central tienes al leptósomo esquizotímico. Este es un sujeto, leptósomo es un sujeto con un biotipo delgado. Dice Kretschmer que tiene pues un tórax plano y pues un tórax frágil y un abdomen plano. El esquizotímico es un sujeto que va a manifestar muchísima frialdad. Es un sujeto reservado, es un sujeto muy reflexivo, es un sujeto perspicaz. Este sujeto para el famoso Kretschmer desarrolla una tendencia a la esquizofrenia. Sí, es un sujeto que pierde la conciencia de sí mismo con facilidad. Ellos podían manifestar cambios extremos de ánimo, a lo que se le llama también diatesia, que es una alegría exagerada a veces. El esquizotímico tiene tres categorías. El ciclotímico, recuerda, podría ser hipomaníaco o sintónico, pero el esquizotímico tiene tres categorías. Puede ser hiperesténico. Ah, profesor, esto me recuerda a Wundt. Sí, hiperesténico, que es un sujeto irritable pero idealista. Puede ser un sujeto anestésico, sujeto apacible, indolente y apático, o podría desarrollar lo siguiente, una dimensión intermedia, donde es enérgico pero frío. Quiere decir que tiene objetivos muy específicos y se aboca a ellos y puede ignorar en el proceso a los demás. ¿Sí? Si has tenido la oportunidad de ver la serie El Doctor House, pues el Doctor House calza muy bien en la categoría de esquizotímico. ¿Sí? Si has tenido la oportunidad de ver esa serie. Muy bien. Entonces tenemos nosotros al esquizotímico. Y en tercer lugar está el famosísimo atlético. Para Kretschmer, el atlético es un sujeto fornido, con una musculatura definida. Este sujeto atlético tiene un temperamento viscoso y para Kretschmer es un sujeto que puede ser amable, incluso puede llegar a manifestar una amabilidad indiscriminada, ser sociable, pero es un sujeto muy práctico, muy rígido, activo, ¿sí? Difícilmente va a dar su brazo a torcer. Según Kretschmer, entonces, tienes a los tres biotipos y a los tres temperamentos, ¿sí? Su compañero pregunta, ¿esto se da por lo físico, por lo biológico o por las experiencias al ser obeso? Seguramente estás preguntando por el pícnico. Bueno, en primer lugar hay que contextualizar la teoría de Kretschmer. Kretschmer investigó esto a inicios del siglo XX, ¿sí? En ese contexto, Kretschmer se preocupaba por lo que nosotros llamaríamos hoy temperamento, solamente una dimensión de la personalidad. Y nosotros sabemos que hoy la personalidad tiene tres dimensiones.
una biológica, una sociocultural y una, recuerda, identitaria, integradora. Entonces, al día de hoy, la teoría de Kretschmer sirve para reflexionar sobre ciertas condiciones biológicas, mas no para afirmar que lo biológico es el único factor y dominante. ¿Sí? A lo que voy es que los tres elementos que constituyen a la personalidad pues interactúan constantemente, ¿verdad? Esto incluso lo señalé en Desarrollo Humano. No somos seres puramente biológicos, sino que también vivimos en interacción social. Todos los elementos se interrelacionan. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Tenemos entonces a la teoría del famoso Kretschmer. Ahora, para hacer una breve mención, en algunas ciencias de la salud todavía se utiliza el biotipo, no tanto el temperamento, sino el biotipo. Hay algunos informes médicos donde todavía se utiliza la palabra pícnico, leptósomo y atlético. Incluso lo puedes encontrar en profesionales de la salud corporal. Puedes encontrar algunos entrenadores que te pueden decir, sí, mira, tu estructura se asemeja más a la de un pícnico, así que hay que trabajar estas áreas del cuerpo. Solo puedes encontrar en el lenguaje de las profesiones todavía, ¿sí? También puedes encontrar en el lenguaje de estas profesiones, por si acaso, todo lo que te acabo de explicar sobre los temperamentos lo tienes aquí en este cuadrito, lo de hipomaníaco, sintónico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. La siguiente teoría es la teoría de Sheldon. En la teoría de Sheldon vas a tener una clasificación similar a la de Kretschmer, solo que va a tomar en cuenta algunas dimensiones biológicas más específicas. Por ejemplo, un sujeto en realidad leptósomo, para Sheldon, tiene una dominancia en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, ese sujeto pasará a ser llamado ectomorfo. Es un sujeto delgado, frágil, y pues el famoso Sheldon lo desarrolló con la categoría cerebrotónico. Un sujeto retraído, autoconsciente, lo que podríamos llamar también introvertido. Si el sujeto se orienta hacia la obesidad, pues Sheldon lo llamará endomorfo. Es un sujeto que tiene pues gran peso, es un sujeto que no tiene los músculos muy bien desarrollados. Y este sujeto tendría un temperamento viscerotónico. El famoso Sheldon lo caracterizó por ser un sujeto amante de la comodidad, del bienestar. ¿Sí? Es sociable, es relajado. Y finalmente estará el famoso mesomorfo. Ese pues sería un sujeto musculoso, un sujeto atlético, pero con temperamento somatotónico. Puede ser un sujeto agresivo a veces, amante de la aventura, con ganas de correr riesgos. ¿Sí? Muy bien. Esas son las tipologías entonces sobre el temperamento. Vamos rápidamente a conocer algunas tipologías sobre el carácter. A continuación voy a presentar varias teorías, así que tratemos de ganarle el tiempo y especificar mucho. Vamos. Cuando encuentras el término teoría psicosocial, se hace referencia a una teoría que busca explicar la personalidad humana principalmente, no exclusivamente, principalmente a partir de la interacción social. Por ejemplo, allí vas a encontrar la categoría introvertido y extrovertido. En cambio, en las teorías axiológicas hacen referencia a cuánto el ser humano jerarquiza sus necesidades y estima algunas cosas. Así que encontrarás allí, por ejemplo, a la teoría axiológica de Spranger. No olvidar que la palabra psicosocial hace referencia a una dimensión del desarrollo humano. No te olvides. Mientras que la palabra axiología por filosofía ya sabe que hace referencia a las valoraciones, a las necesidades, a las estimaciones. Muy bien. La primera teoría sobre el carácter que vamos a ver es la famosa teoría de Carl Jung, la teoría del extrovertido e introvertido.
Según el famoso Carl Jung, los seres humanos desarrollamos dos tendencias, que más adelante serán llamadas actitudes, una de introversión y otra de extroversión. Para la extroversión, encontramos a un ser humano muy interesado en qué? En señalar que el objeto deseado, ojo, extroversión, objeto deseado está fuera de sí. Esto Carl Jung lo relacionó con el complejo de Edipo. Ustedes que son lo máximo y lo saben muy bien. En el complejo de Edipo, uno quiere regresar con la madre, pero el padre se lo impide. ¿Se acuerdan? Entonces, ese deseo, esa necesidad por alcanzar el objeto deseado fuera de sí, va a llevar al sujeto a que sea alguien que manifieste una actitud de vivir el momento, se enfoca hacia estímulos externos, tiene alta motivación en grandes grupos, a veces puede ser impulsivo, tiene pues poca sensibilidad hacia los demás, asume riesgos. Esas son las características del sujeto extrovertido. Carl Jung en su momento lo relacionó con la no superación del complejo de Edipo, ¿sí? Esto es en 1929, en una obra llamada Psicología del Inconsciente. Por otro lado, la introversión considera que el objeto deseado está en el interior del sujeto. Por lo tanto, un sujeto introvertido se va a orientar pues a un proceso reflexivo de sus vivencias. Es un sujeto que planifica, que se preocupa por los estímulos internos, que tiene baja motivación en altos grupos, que más bien se motiva en su círculo íntimo, es reflexivo, es sensible, desarrolla una tendencia a respetar a las normas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Estas características que te acabo de señalar, Carl Jung las relacionaba con lo que Adler denominó el complejo de inferioridad. ¿Sí? Muy bien. Todas aquellas características que te acabo de señalar están en la siguiente diapositiva, en este cuadrito. ¿Sí? Acá vas a tener características propias del extrovertido y del introvertido. ¿Listo? Muy bien. Continuamos porque hay que hacer psicoanálisis también hoy. La siguiente teoría es la de Spranger. El famoso Edward Spranger desarrolló una tipología donde encuentra seis tipos muy bien desarrollados. ¿Sí? El teórico, el económico, el estético, el social, el político y el religioso. Para el famoso Spranger, un sujeto orientado, al conocimiento, a la búsqueda de la verdad, va a ser un sujeto que al considerar esa necesidad de acumular conocimiento, ¿sí? Ese sujeto va a manifestar individualismo. Para Spranger, un sujeto teórico es un sujeto que va a actuar más por deber que por simpatía y afecto. Es un sujeto incluso que puede carecer de lo que podríamos llamar nosotros simpatía y no le va a interesar mucho el contacto con los demás. Ese es el sujeto teórico. El sujeto económico para Spranger es un sujeto que va a considerar a lo valioso como productivo. Él va a estar muy interesado en la relación ganancia sobre pérdida. Es un sujeto que va a orientarse al trabajo productivo, es un sujeto que es consciente que también es un consumidor, es un sujeto que va a plantear sus necesidades, incluso dice el famoso Spranger, puede en el proceso de satisfacción utilizar a otros. Así que puede ser egoísta, puede interesarse por el prójimo, sí, pero por la utilidad que le pueda prestar. Así clasificó Spranger en su tiempo a la personalidad económica. En el tipo estético vas a encontrar dos subdivisiones. Si el sujeto está interesado por el placer que proporcionan las experiencias, como la actividad musical, el teatro, la pintura, los chistes, el humor, etcétera, si el sujeto está muy interesado en ser alguien que, ojo, y esto es importante, ¿ah? Es un espectador, ¿sí? Si el sujeto está ávido de vivir esas experiencias, de recibirlas,
Pues el famoso Spranger le llamó a este un sujeto impresionista. ¿Sí? El estético tiene dos divisiones. En el impresionista tienes un sujeto ávido de experiencias. Asiste al teatro, va a conciertos, mira películas, está ávido de qué? De recibir ese placer, ¿sí? De experimentar el placer a partir, perdón, de la recepción de estímulos. En cambio, el expresionista se involucra. Al expresionista no le basta con ver una obra de teatro. El expresionista tiene que actuar. Al expresionista no le interesa mucho ir a un concierto, sino que él también quiere formar parte del concierto, quiere tocar un instrumento. Entonces, mientras que el impresionista es un buen espectador, el expresionista quiere formar parte de. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En la personalidad social tienes un sujeto muy preocupado por la armonía del entorno, un sujeto que va a evitar los conflictos, que más bien está ávido de pensar en cómo solucionarlos. Así que es un sujeto que reconoce que la convivencia social sana va a contribuir a una tranquilidad personal también. Así que es un sujeto que va a vivir, y el famoso Spranger lo señalaba así, con amor propio, ojo, con amor propio, pero considera muy importante que el amor propio del ser humano tiene una consecuencia, que es amar a los demás saludablemente. Así que es un sujeto que se va a orientar a la obra social, tal vez estudie alguna carrera donde sirva a la comunidad, tal vez psicología, tal vez sociología, tal vez trabajo social, etcétera, etcétera. El hombre político, para Spranger, y aquí él es muy duro, señala que es un sujeto que se orienta principalmente a obtener el poder. Disfruta controlar, disfruta ordenar, disfruta administrar para cumplir sus propósitos. Entonces el sujeto encuentra valioso el dominio, ¿sí? Ojo, si existe algún deseo de ayudar, dice Spranger, es porque esto forma parte de sus intereses personales. No es que va a ayudar y ya, sino que ese es un proceso para satisfacer sus necesidades. Y para terminar tienes al hombre religioso. El hombre religioso para Spranger también se subdivide. Él lo subdivide en místico inmanente, místico trascendente e intermedio. ¿Cómo así, profesor? Sí. El hombre religioso para Spranger, si es un místico inmanente, piensa pues que en todos los aspectos de su vida, pues la divinidad, ¿sí? O aquello en lo que él crea se va a manifestar, ¿sí? Durante el día, mientras trabaja, él piensa que hay algún milagro. Mientras él está en el hogar, piensa que Dios le habla, Dios le dice esto, aquello. Eso es un místico inmanente. Y en el místico trascendente tienes al sujeto que debido a sus confesiones religiosas vive apartado. Sí, no quiero decir con esto que viva solo en términos textuales o literales, sino que se aleja de lo terrenal, se aleja porque lo considera mundano, pecaminoso. Ese es un místico trascendente. Y el intermedio es aquel sujeto que tiene tanto atributos inmanentes como trascendentes, ¿sí? Atributos de cada una de las tipologías anteriores. La siguiente teoría es la de Alport y la teoría de los rasgos. Un rasgo cardinal, recuerda para Alport, es un rasgo que define, es un término absorbente. Está muy vinculado con las pasiones. Por ejemplo, si pensamos en Einstein, pensamos en un genio, un sujeto que ha empleado su inteligencia para desarrollar una serie de teorías y resolver problemas. Si pensamos en Gandhi, pensamos en el pacifismo, un sujeto que piensa que la no acción también es una forma de protesta. ¿Sí? Muy bien. Profesor, entonces el rasgo cardinal es un término que define pacifismo de Gandhi, podemos incluso, profesor, hablar de la genialidad de Einstein, o podríamos también hablar de un sujeto excéntrico como el pintor Salvador Dalí. Correcto. En cambio, en los rasgos centrales tendrás entre 5 a 10 palabras que pretenden señalar generalidades sobre el sujeto. Por ejemplo,
Si sabemos que Pedro es tímido, honesto, ansioso, responsable y empático, entonces podríamos señalar sus rasgos cardinales, es decir, aquel patrón que podemos observar en su vida cotidiana, que podemos observar en el trabajo, en el estudio. ¿Sí? Esos son los rasgos centrales. En cambio, los rasgos secundarios son aquellos esporádicos, circunstanciales, que afirman alguna preferencia, que afirman algún deseo. Por ejemplo, hay sujetos que se ponen nerviosos al hablar en público. Hay personas que cuando van a almorzar en familia tienen algunos platos preferidos. Hay personas que detestan que les hagan cosquillas. Hay personas que quieren escuchar chistes en una reunión familiar. Ese es un rasgo secundario. ¿Sí? Profesor, ¿la teoría de los rasgos ha venido en el examen de admisión hasta la fecha? No, pero tenlo en cuenta. La siguiente teoría es la teoría de Eysenck. Eysenck, como ya lo había señalado antes, considera que la personalidad humana tiene tres dimensiones. La dimensión del neuroticismo, es la dimensión donde el sistema límbico, recuerden ustedes, es aquel que va a desarrollar una dominancia. ¿Por qué? En unos minutos te lo explico. El psicoticismo está más vinculado con las hormonas, específicamente gonadales, y el extrovertido introvertido con la formación reticular. ¿Sí? ¿Cómo es esto, profesor? Mira, te lo explico. Luego de que Eysenck pueda estudiar la biología del ser humano o su constitución física y pueda aplicar una serie de pruebas de inteligencia, de personalidad, psicometría, es que el famoso Eysenck llegó a una conclusión. Mira, la dimensión del neuroticismo es la dimensión del ser humano que va a desarrollar 9 factores, ¿sí? Estos factores pueden ser la preocupación, que en última instancia lamentablemente puede desarrollar ansiedad. Está el factor de la tristeza, que en última instancia lamentablemente podría desarrollar depresión. Está también los sentimientos de culpa, puede también estar la valoración disminuida, la baja autoestima, también la tensión, la irracionalidad, la timidez, la emotividad y ya como te había señalado, tristeza y depresión. ¿Sí? Son 9 factores del neuroticismo. En la extroversión, introversión vas a tener 9 factores que van desde la sociabilidad, vivacidad, actividad, asertividad, búsqueda de sensaciones, despreocupación, dominancia, espontaneidad y tendencia a la exploración. ¿Sí? Y en el psicoticismo vas a encontrar pues lo que Einstein consideraba como las tendencias a la destrucción o patológicas. En el psicoticismo vas a encontrar 9 factores como la frialdad, la agresividad, el egocentrismo, la impersonalidad, la impulsividad, lo antisocial, la ausencia de empatía, la creatividad y la rigidez. Ahora hay un asunto importante aquí, que Einstein al emplear la terminología de Hipócrates pudo organizar muy bien, ojo, no te está diciendo Einstein que hay 4 fluidos, no, 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 solo toma los términos. Einstein de manera muy astuta te dice, mira, hay sujetos que son extrovertidos, pero son emocionalmente estables. Un extrovertido emocionalmente estable es un sujeto sociable, amigable, conversador, receptivo, alegre, es despreocupado. Sí, es un líder. Ese sujeto es extrovertido y emocionalmente estable. Está bien, es excelente. Pero lamentablemente hay sujetos extrovertidos, dice Einstein, pero emocionalmente inestables. Ese es el colérico. Este sujeto puede ser quisquilloso, inquieto, agresivo, influenciable, impulsivo. ¿Se dan cuenta? Einstein también descubrió que hay sujetos introvertidos y emocionalmente estables, que son los flemáticos.
Es un sujeto pasivo, cuidadoso, pacífico, fiable, ecuánime. Y hay introvertidos, pero emocionalmente inestables. Ahí está el melancólico. Es un sujeto ansioso, rígido, sobrio, pesimista. ¿Se dan cuenta? Profesor, entonces no es blanco y negro como lo habíamos pensado. O sea, este es introvertido, debe ser así. Ah, no, este es extrovertido, debe ser así. Pues no. Hay personas extrovertidas y emocionalmente estables. Hay personas extrovertidas y emocionalmente inestables. Hay personas introvertidas y emocionalmente estables. Hay personas introvertidas y emocionalmente inestables. Ese es el gran aporte de Einstein. Ahí se dice, oye, ¿cómo que es blanco y negro? ¿Cómo que introvertido y extrovertido? No, 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 hay dimensiones, hay niveles, hay factores. Hay personas extrovertidas que son emocionalmente estables. Hay personas extrovertidas que son emocionalmente inestables. Hay personas introvertidas que son emocionalmente estables. Y hay introvertidas que son emocionalmente inestables. Entonces, una persona, por ejemplo, introvertida, pero emocionalmente inestable, puede tener neuroticismo, puede tener dominancia del neuroticismo. Es un sujeto que se orienta a la neurosis. Profesor, hay personas que son emocionalmente inestables y claramente extrovertidos. Bueno, podrías tener puntajes altos en psicoticismo. Ah, profesor, claro. Y pues tenemos a la persona que está bien, la persona saludable, que tiene extroversión e introversión, el sanguíneo y el flemático. Claro, por supuesto. Todo lo que acabo de señalar de los factores está en esta diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. El humanismo de Maslow y de Rogers. Algo que no debes olvidar es al famoso Rogers en este tema. Profesor, ¿por qué? Es porque está en el prospecto de admisión, Rogers. ¿Qué propuso Rogers? Bueno, Carl Rogers desarrolló una teoría llamada la teoría centrada en la persona. Carl Rogers es uno de los primeros psicólogos humanistas que desarrolla una estrategia para el proyecto de vida. Es uno de los más famosos con el concepto de autoconocimiento, es uno de los más famosos con el concepto de la congruencia. ¿Sí? Imaginemos que un sujeto se acerque a Carl Rogers y le diga, señor Carl Rogers, estoy harto de trabajar con adolescentes, son malcriados, son sucios, lo detesto. Y disculpe, le preguntará Carl Rogers, ¿usted qué estudió? Ah, yo estudié educación secundaria. Pues bien, en ese sentido Rogers le dirá, mira, lo mejor que puedes hacer es empezar un proceso de autoconocimiento para que logres una congruencia. ¿Congruencia? ¿Qué es eso, señor Rogers? Es cuando tú puedes hallar una compatibilidad entre lo que tú haces y cómo te percibes. Así que en ese proceso de autoconocimiento y orientación psicológica, este sujeto lo que va a hacer es evaluar. ¿Qué va a evaluar? Su proyecto de vida. Según Carl Rogers, todo ser humano desarrolla una tendencia a la autoactualización. La autoactualización es un impulso natural. Carl Rogers pensaba que los seres humanos estamos biológicamente programados para la estabilidad, la coherencia, la unidad. ¿Sí? Entonces, cuando un ser humano tiene algún problema, por ejemplo, en el caso de este sujeto debe desarrollar un proceso donde él identifique sus cualidades, sus defectos, reevalúe sus objetivos y pueda integrar mejor sus actitudes. Entonces, Rogers nos dice, la sociedad muchas veces nos exige muchas cosas, un trabajo, una profesión, una responsabilidad. Pero si nosotros no jerarquizamos primero nuestras necesidades y construimos un proyecto de vida saludable, esa discrepancia entre el self ideal, lo que queremos ser, y el self real, lo que nosotros somos, esa discrepancia nos va a llevar a un deterioro mental.
Entonces el famoso Rogers decía, todos los seres humanos desarrollamos una tendencia a la estabilidad, a la superación, a la autoactualización, pero antes debemos fundamentalmente reconocer nuestras cualidades, nuestros defectos, iniciar un proceso de autoconocimiento y reelaborar nuestro proyecto de vida. Eso quiere decir Carl Rogers. Profesor, entonces Rogers piensa que la personalidad humana es un sistema también, ¿sí? Profesor, Carl Rogers piensa que la personalidad humana se autoactualiza, por supuesto, y para lograrlo hay que ser congruentes entre cómo nos percibimos y qué es lo que hacemos. ¿Y qué hay que hacer? Autoconocernos, desarrollar el proceso reflexivo donde notamos cualidades y defectos, reelaborar nuestro proyecto de vida y claramente actuar con coherencia. ¿Sí? Facilísimo, sencillo. El autoconocimiento. La famosa escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez. A ver, rápidamente, que el tiempo no nos gane porque hay que hacer psicoanálisis también. Si Pepito es consciente de las dificultades que atraviesa para terminar su carrera universitaria, lo mejor que puede hacer es reflexionar a partir de sus cualidades y defectos. Una de las estrategias más conocidas es el análisis FODA. Todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Por ejemplo, si un adolescente desea ingresar a la universidad y es consciente de ser responsable, esa es su fortaleza. Si un adolescente desea ingresar a la universidad, pero es consciente de procrastinar, ser un alumno, un estudiante moroso, dejar todo para el final, pues esa es una debilidad. Si el sujeto tiene la oportunidad de matricularse en una academia, de tener acceso a Internet, entonces tiene una oportunidad. Si el sujeto lamentablemente vive en una familia donde sus padres han perdido el empleo y no le pueden pagar la academia, pues está experimentando una amenaza. ¿Sí? Sencillísimo. Muy bien. Vamos entonces con la escalera de la autoestima. A ver. Imaginemos que Pepito haya ingresado a un proceso reflexivo y se ha dado cuenta de algo. Soy una persona, imaginemos, ya, Pepito, imaginemos que tenga pues ya 22 años, ¿sí? 22 años. Y Pepito se ha dado cuenta que para poder acabar su carrera universitaria es necesario reforzar, consolidar una cualidad. ¿Cuál? Pues la de la responsabilidad. Y pues debería, dice Pepito, dejar de lado la procrastinación. Entonces, cuando el sujeto es consciente de sus cualidades y sus defectos, ya está en el autoconocimiento. ¿Sí? Reflexiona sobre ello. ¿Qué es el autoconcepto? Lo vimos en desarrollo humano. ¿Sí? Es el conjunto de ideas que tenemos sobre nosotros mismos, fundamental en la niñez intermedia. Entonces, cuando el famoso Pepito, ¿sí? Este sujeto, dice, yo creo que soy responsable, yo creo que soy procrastinador, yo creo que soy así, yo creo que soy así. Ese es su autoconcepto. Recuerda cómo lo trabajamos en el caso de Adrián. ¿Te acuerdas? Para el examen de admisión lo trabajamos en desarrollo humano. Acuérdate de Adrián ahí. En la autoevaluación, el sujeto va a comparar experiencias positivas con negativas. Por ejemplo, Pepito puede tener 22 años y puede llegar a la siguiente conclusión. Puede decir, me he dado cuenta que el no haber vivido con mis padres en la niñez me llevó a ser una persona disciplinada, autónoma y con ello responsable. Sin embargo, debo ser consciente que esta ausencia de mis padres me llevó a no confiar mucho en los demás, me llevó a ser reservado, distante. Esa es una autoevaluación. Compara las características que tiene y las puede claramente, ojo, señalar como parte de un ciclo vital donde hubo algunas experiencias que influenciaron fuertemente en él. Él se autoevalúa, ¿sí?
Compara objetivos, compara resultados, compara causas, compara consecuencias. Las identifica muy bien. ¿Listo? Luego viene la autoaceptación. Este sujeto dice, sí, mis padres no estuvieron conmigo a temprana edad. Esto me hizo un sujeto disciplinado, autónomo y por lo tanto responsable, pero me es difícil vincularme con los demás, confiar en alguien más, establecer intimidad. Pero aún así yo me amo a mí mismo y creo que aquellas debilidades, defectos o dificultades pueden cambiar. Esa es la autoaceptación. El sujeto reconoce quién es, ¿te acuerdas tú? Reconoce quién es, pero es consciente que puede cambiar. Esa es la autoaceptación. Por eso no deben ustedes confundir a la autoaceptación con el cinismo, con la sinvergüenzura, ¿no? Ese sujeto dice, es que así soy yo, pues, me tiene que soportar. Es que así soy yo, pues, yo digo las cosas así. No, pues eso no es autoaceptación. La autoaceptación, el sujeto es consciente de sus cualidades y sus defectos, pero sabe que esos defectos pueden cambiar. Es consciente de sus errores, los acepta y está dispuesto a cambiar. Luego está el autorrespeto. Ya lo hemos hecho en adolescencia, ¿te acuerdas? Jerarquizas tus necesidades y consideras que son las más importantes. Aprendes a decir que no. Y en la autoestima ya tienes a la valoración personal, integral del ser humano. Ya sabes que un sujeto con buena autoestima es un sujeto que se autoconoce, se autorrespeta, se autoevalúa, se autoacepta, etcétera. ¿Sí? Muy bien. El psicoanálisis. Recuerda que el psicoanálisis fue fundado por Freud, su objeto de estudio es el inconsciente, los métodos que empleó fue la asociación libre, la interpretación de los sueños y sus aportes pues fueron el desarrollo de una teoría sobre la sexualidad, sobre la personalidad y la fundación de la psicoterapia. ¿Qué es el inconsciente para el psicoanálisis? Bueno, el inconsciente para el psicoanálisis, recuerda, es un nivel del aparato psíquico, donde están reprimidas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros motivos verdaderos. Según Freud, la personalidad humana tiene una estructura y nuestro aparato psíquico tiene niveles, ¿sí? Esto de aquí de la estructura lo vamos a trabajar muy bien en la siguiente diapositiva. En el nivel consciente tú tienes pleno conocimiento del uso de tus procesos mentales y sus productos, ¿sí? En el nivel preconsciente tú accedes a los contenidos con facilidad. Y en el inconsciente ya sabemos que están los motivos primarios. Pues bien, en la estructura de la personalidad tenemos al ello, recuerdo, también denominado it. Ese es instintivo, primitivo, vive bajo el principio de placer. El yo es la parte racional, planifica, desarrolla el juicio, pero busca demorar las demandas del ello. Así que vive bajo el principio de qué? De realidad. Y el super yo lo que hace es presentarnos a la conciencia moral y a la censura. Así que vive bajo el yo ideal. ¿Sí? No te olvides. Muy bien. La metodología del psicoanálisis la hemos podido ver nosotros ya con anterioridad y con esto yo te recomiendo, por favor, siempre, siempre, revisar tu tema de psicología científica y si ya tienes alguna formación previa en la academia, no olvidar tu tema de escuelas psicológicas. ¿Sí? En la asociación libre, un sujeto ingresaba al diván, bueno, está en el diván del psicoanalista, este se relaja, se concentra y el psicoanalista le brinda una palabra, ¿se acuerdan? Y lo que hace el sujeto es decir todo lo que se le venga a la mente. Esa conexión que existe entre las palabras desarrolla la asociación libre. Mientras que en la interpretación de los sueños, luego de una historia clínica, se pasa a relacionar a la teoría psicoanalítica con el contenido del sueño. ¿Sí? No te olvides de eso. Continuamos, que el tiempo ya nos quiere ganar. Una de las maneras más comunes en las cuales se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta el inconsciente, además del sueño,
está en los actos fallidos. Un acto fallido es un comportamiento azaroso que revelaría los verdaderos motivos. Estos actos fallidos pueden ser llamados lapsus. Hay lapsus calami, que ocurre pues al momento de escribir, y hay lapsus linguae, que ocurre al momento de hablar. Por ejemplo, es muy famoso el caso de este congresista, hace muchos años, que cuando juramentó, dijo por Dios y por la plata. ¿Sí? Todos sabemos que el juramento es por Dios y por la patria. Pero este congresista dijo por Dios y por la plata. Para el psicoanálisis este podría ser un lapsus linguae, donde las verdaderas motivaciones están orientadas a incrementar el dinero, la riqueza. ¿Sí? Profesor, esto ha ocurrido muchas veces, ¿ah? Lo vas a encontrar el lapsus calami, lapsus linguae, perdón, en la política. Lo podrías encontrar allí. ¿Qué debemos repasar también? El desarrollo psicosexual. Está en tu avance y está en tus preguntas. Según Freud, nosotros tenemos una energía psíquica llamada la libido. La libido se va a manifestar a lo largo del ciclo vital en dos, eros y tánatos. El eros es el instinto de vida, lo que quiere, lo que desea, lo que posee. Y el tánatos te restringe, te prohíbe. ¿Sí? Esto se desarrolla en una serie de etapas. La etapa oral para Freud tiene como zona erógena la boca. Así que entre el nacimiento y el año y medio, tú vas a tener a un sujeto que es alimentado. ¿Sí? Muy bien. Este sujeto entonces recibe una gratificación vía oral. Ahora, ¿qué dice Freud? Mira, si un sujeto es excesivamente alimentado, protegido, entonces va a ser un sujeto excesivamente crédulo, excesivamente optimista. Si este sujeto fuese un sujeto que no es alimentado, que no es protegido, pues vas a obtener un adulto hostil, pesimista, discutidor. Profesor, y si el sujeto es bien alimentado, bien protegido, pues bien vas a encontrar a un adulto saludable. ¿Sí? Eso vas a encontrar a un adulto saludable. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no hay problema aquí. No hay dificultad, ¿sí? No hay aquí mucho inconveniente. Ahora viene lo bueno. Si el ser humano no logra satisfacer sus necesidades en estas etapas, pues ocurre algo llamado, y tú debes recordarlo muy bien, fijación. En la fijación, el ser humano, ¿qué hace? Ojo, reprime su necesidad y cuando es un adulto buscará satisfacerla compulsivamente. Por ejemplo, mucho cuidado aquí, un alcohólico tendría una fijación oral y esa fijación oral trae como consecuencia una neurosis. ¿Sí? La neurosis es el resultado de un gran conflicto entre el ello y el yo. En la etapa anal, ¿sí? En la etapa anal, tienes un sujeto que aprende, tienes un sujeto que desarrolla eh, una serie de experiencias placenteras al evacuar y al retener. ¿Por qué? Porque es el momento en donde se controlan los esfínteres. Entonces, si tienes a un sujeto que ha sido cuidado, enseñado responsablemente, pues va a satisfacer sus necesidades sin problemas. Pero si tienes padres que son demasiado estrictos en el entrenamiento del control de los esfínteres, entonces vas a tener dos posibilidades. Vas a tener un sujeto que no quiera pues formar parte de una instrucción en el aseo, y cuando sea un adulto será un adulto con muchos berrinches, un adulto que viva de manera autodestructiva. Puedes tener el otro extremo donde sea un adulto obstinado, mezquino, excesivamente ordenado. Entonces, una fijación en esta etapa se desarrolla, por ejemplo, en la persona que es sumamente resentida, una persona también que es muy tacaña, tiene fijación en esta etapa. En la etapa fálica ocurre el complejo de Edipo, ¿sí? Ya sabes lo que es el complejo de Edipo.
El pequeño quiere regresar con la madre, pero ¿qué ocurre? El padre se lo impide. Entonces, este pequeño tiene dos opciones. Una es superar el complejo de Edipo identificándose con su padre, diciendo yo quiero ser como él. Y la otra es reprimiendo esa necesidad, desarrollando una fijación. Y cuando es un adulto, pues ¿qué va a ocurrir? Vas a tener a un sujeto que trate muy mal a las mujeres, que siempre se vanaglorie de sus proezas sexuales. ¿Sí? Profesor, y en el caso de las mujeres, bueno, Carl Jung le llamó complejo de Electra. En este caso, la niña quiere acercarse al padre, la madre se lo impide. Entonces, esta niña tiene dos opciones. La primera es superar el complejo de Electra identificándose con su madre. Y la segunda es reprimiendo esta necesidad, desarrollando una fijación. Y cuando es una mujer adulta, pues va a volverse una mujer promiscua. Y en ambos casos, tanto hombres como mujeres, vas a encontrar sujetos con baja autoestima y con minusvalía. ¿Sí? Luego está el periodo de latencia. En el periodo de latencia o de calma sexual, que ocurre aproximadamente entre los 6 años hasta los 12 o 13, cuando inicia 11 o 12 o 13, cuando inicia la pubertad, vas a encontrar un periodo de calma sexual, donde los niños y las niñas para Freud se diferencian muy bien. Y finalmente está la etapa genital. Para Freud, la etapa genital es el último momento en el desarrollo psicosexual. Se espera que una persona que ha logrado la satisfacción de sus necesidades previa, pues aquí se ame a sí mismo y ame a los demás responsablemente. Por eso en la diapositiva puedes leer que hay una gratificación inmediata de esos deseos sexuales, pero con un sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. ¿Listo? Muy bien. Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la ansiedad, evitar la neurosis. ¿Qué se busca en los mecanismos de defensa? Bueno, en los mecanismos de defensa fundamentalmente se busca algo. ¿Qué cosa? Bueno, ya sabes tú, y esto es muy importante, mantener ese supuesto equilibrio. ¿Cómo así, profesor? Mira, Freud pensaba que nuestra mente también era como una máquina a vapor. Esa energía tiene que manifestarse, bueno, tiene que canalizarse por una válvula. Entonces, los mecanismos de defensa lo que hacen es evitar la ansiedad, evitar la manifestación, ya podemos llamarle así, total de la neurosis y con el propósito de mantener ese supuesto equilibrio. Los mecanismos de defensa aparecen en una obra de Freud llamada Inhibición, Síntoma y Angustia, pero es su hija quien desarrolló al detalle cada uno de ellos. Escribió una obra llamada El Yo y los mecanismos de defensa. En el mecanismo de la negación, el sujeto lo que hace es evitar, a como de lugar, reconocer a una realidad dolorosa o amenazante. Por ejemplo, imaginemos que un sujeto, luego de practicar una vida saludable, comer saludable, hacer deporte, por un asunto imprevisto, imaginemos que desarrolla pues lamentablemente un cáncer. Entonces le dicen pues, oiga, usted tiene cáncer terminal. Y él dice, no, eso es imposible. Yo como saludablemente, yo hago deporte. Es que, disculpe, estos análisis son concluyentes. No le queda mucho tiempo de vida. Bueno, ese sería un mecanismo de defensa de negación. ¿Sí? El siguiente mecanismo es muy común, lo has conocido tú muy bien, es el mecanismo de la represión. En la represión tú excluyes de la conciencia. ¿Qué excluyes? Ah, profesor, excluimos aquellos recuerdos, aquellas experiencias dolorosas y traumáticas, ¿verdad? El mejor ejemplo ya lo hemos visto en el olvido por represión, en clases anteriores. En la proyección tú tienes pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas, ¿sí? Pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas. Ojo,
Estos pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas tal vez no sean malas para los demás, pero para ti sí lo son. Entonces tú en lugar de reconocerlas, aplicas un mecanismo de defensa donde se le atribuyes a alguien más. Este mecanismo de defensa ha venido en el examen de admisión, sí. Ha venido pues hace más de 10 años, pero ha venido la proyección. Entonces, imaginemos que Fabián trabaje para una empresa y cuando llega a la empresa saluda al recepcionista y el recepcionista de la nada le dice, oye Fabián, te noto triste, cansado y aburrido. ¿Cómo te ha ido? Fabián le dice, me ha ido muy bien, el fin de semana pude descansar, estuve con mi familia y la verdad que tengo muchas energías para el trabajo. Y luego Fabián le pregunta al recepcionista, y cuéntame tú cómo estás. Y el recepcionista le dice, bueno, el fin de semana tuve problemas con mi familia, estoy cansado, yo soy soltero, quisiera mudarme. Además, estos inconvenientes me llevan a estar agotado, triste y bueno, ya sabes, muy solo. En realidad, quien estaba triste, cansado y aburrido, pues no era Fabián, sino el recepcionista. Esa es una proyección, ¿sí? Aquí en la diapositiva tienes un muy buen ejemplo. Dice, Marilyn es injustamente ignorada para una promoción en su empleo para que suba de nivel. Y ella niega que esté enojada por esto, pero está convencida de que su supervisor está enojada con ella. Esa es una proyección. El siguiente mecanismo de defensa es la identificación. En la identificación, mucho cuidado aquí, tú tienes que un sujeto, debido a su inseguridad, ¿sí? Debido a que ya no quiere sentirse incompetente, empieza a adoptar conductas de otra persona. Puede ser, por ejemplo, el caso de un adolescente que está pues inseguro de sus características personales. Entonces adopta los comportamientos del muchacho más popular de la escuela. Seguramente esto, perdón, lo hayas visto en el colegio, ¿no? Hay chicos que imitan a los más populares. Cuando uno conversa con ellos, dice, oye, no sabía que se sentía tan mal y tan triste. Entonces puede ser un mecanismo de defensa de identificación. En la regresión, recuerda que el sujeto adopta conductas anteriores en el ciclo vital. Aquí tienes un muy buen ejemplo, pero vamos con uno aún más específico. Imaginemos pues que ante la primera discusión marital, ¿sí? Es una pareja joven, se ha casado. Ante la primera discusión marital, uno de ellos dice, me regreso con mi madre, ella me atendía mejor. Me regreso con mi padre, él me atendía mejor. Puede ser una regresión. Aquí tienes otro caso, dice, enojado porque se rechazó su plan, Bob hace un berrinche, como si fuese un niño, ¿sí? Profesor, me está diciendo que las conductas inmaduras, estas inconductas de berrinches, como lo haría un niño, puede ser un mecanismo de defensa, ¿sí? Puede ser la regresión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mecanismo de racionalización del mecanismo de intelectualización? Pues bien, en la racionalización, el sujeto tiene pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas, ¿sí? Pero en la racionalización el sujeto busca justificarlas, las busca justificar. Así que entre comillas te va a brindar una explicación lógica, ¿ya? ¿Qué pasa con la intelectualización? En la intelectualización también hay pensamientos, sentimientos o conductas incorrectas para el sujeto. Pero en la intelectualización la imaginación se desborda. Esa es la diferencia. En la racionalización puede haber una explicación entre comillas lógica, pero en la intelectualización la imaginación se desborda. Por ejemplo, imaginemos que un sujeto que es muy hincha de un equipo de fútbol diga lo siguiente. Qué bueno que mi equipo no clasificó a la Sudamericana. Es que la Sudamericana ya no es como antes, pues. Así, así se va a poder dedicar, pues, al torneo local. Sí, 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 qué bueno que no haya clasificado. Así se puede dedicar más a lo local. Puedes tener a una persona que no consiguió un empleo.
Le dice, qué bueno que no conseguí ese empleo, total, así voy a descansar esta semana también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allí tienes una racionalización. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay con la intelectualización? En la intelectualización la imaginación se desborda. Entonces se pueden incluso crear hipótesis o teorías exageradas. Por ejemplo, aquí tienes el caso muy bueno en la diapositiva que dice, después de saber que no fui invitada a una fiesta de disfraces de un compañero, Tina analiza tranquilamente las maneras en que se forman las pandillas sociales y su función en la regulación y control de la vida escolar. Allí ella, entre comillas, está teorizando, su imaginación se está desbordando. Así que en la intelectualización vas a encontrar amplios detalles, ¿sí? No te olvides de eso. Y para terminar tenemos a la formación reactiva, el desplazamiento y la sublimación. En la formación reactiva el sujeto tiene pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas. ¿Sí? Profesor, ¿estas son similares? Sí, mira. La proyección, la racionalización y la formación reactiva se parecen mucho. En las tres tú vas a tener pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas para ti. Tal vez la sociedad no las considere malas, pero tú sí. Entonces, en la proyección, tú eso se lo atribuyes a alguien más, ¿sí? En la racionalización, tú las justificas. En la intelectualización, tú desbordas tu imaginación, ¿sí? Y en la formación reactiva, tú las cambias por los opuestos y las exageras. Por ejemplo, tenemos a una persona que se siente pues muy frustrada por su empleo, ¿sí? Sin embargo, en las redes sociales constantemente publica esto. Amo mi trabajo. Hoy no se descansa. No gain, no pain, ¿no? Algo así es, ¿no? O no pain, no gain, no recuerdo el orden. Y lo llena de hashtag. Hashtag feliz, hashtag si se puede, hashtag, hashtag, hashtag. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto manifiesta hacia los demás una exageración de los sentimientos opuestos. Entonces, cuando llega a su casa, esa persona se siente muy sola, muy triste, muy frustrada. Esa es una formación reactiva. ¿Se dan cuenta? Formación reactiva. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes otro caso en la diapositiva, dice. Michael manifiesta con aspavientos que nunca tomaría ventaja de un empleado rival, aunque su conducta indica lo contrario. Entonces vas a encontrar casos de repente de gente famosa o conocida que de pronto en las noticias aparece, tal persona es y aparece que era un criminal o un delincuente. Pero ante la sociedad manifestaba otra cosa, totalmente lo opuesto y lo exageraba. Bueno, ese puede ser un caso de formación reactiva. En el desplazamiento, tú tienes un mecanismo de defensa donde el ser humano tiene necesidades, ¿sí? Pero no puede satisfacerlas con el objeto original, así que busca un sustituto, ¿sí? Por ejemplo, un sujeto puede haber sido maltratado por su jefe, pero como no puede gritarle a él, termina gritándole a su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Esto lo puedes encontrar en la vida cotidiana cuando una persona de pronto te ataca, ¿sí? Tú estás tranquilo haciendo una cosa y te ataca. Dices, oye, ¿qué pasó? Bueno, seguramente alguien le hizo algo, tuvo una experiencia difícil y ahora está desplazando contigo, ¿sí? Su compañero André dice, entonces en la formación reactiva los actos del sujeto no son coherentes con lo que dice o piensa. Así es, André. Los actos se exageran en oposición a sus verdaderos motivos. Una de las características más importantes es su exageración. Muy bien, en el desplazamiento entonces hay un sustituto, ¿sí? Y en la sublimación tú tienes un desplazamiento, pero socialmente aceptado, ¿sí? Por ejemplo, ante la pérdida de sus seres queridos, el poeta Fabio escribe muchas, vamos a llamarle así, nuevas líricas sobre la muerte y la pérdida de los familiares. Entonces, en la sublimación puedes encontrar un boxeador con problemas de ira.
puedes encontrar una serie de personas que son socialmente reconocidas, pero que en el fondo están desplazando sus necesidades, ¿sí? Solo que lo que hace es socialmente aceptado. ¿Listo? Muy bien, cerramos entonces con los ejemplos de la diapositiva. En el ejemplo del desplazamiento tenemos que enojado con la petición poco razonable del maestro para que rehaga su trabajo final, pero temeroso de confrontarlo, Nelson llega a su casa y le grita a sus compañeros por decirle qué hacer. Y en la sublimación tienes el caso de Bill, quien nunca tuvo la atención de sus padres, pero ahora él quiere ser candidato a un cargo público. ¿Sí? Muy bien. Cerramos este archivo y nos vamos a resolver las preguntas de la guía. Como parte de las preguntas de la guía, vamos a encontrar preguntas de todo tipo, vinculado a la personalidad, pero si el tiempo nos lo permite, espero resolver al menos una o dos preguntas de admisión, sobre todo del último examen. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces. Pregunta número uno. La pregunta número uno dice, de acuerdo con las teorías de la personalidad, esta es moldeada. A ver, vamos a ver. De acuerdo con las teorías de la personalidad, esta es moldeada por un motivo de crecimiento personal y por el deseo de alcanzar el máximo potencial. Facilísima, ¿no? La número uno sería entonces humanista. Creo que no hay problema allí. Uno, dedo. Dos, el deportista que ante una derrota manifiesta que solo quería ganar experiencia en la competencia. Es un ejemplo que ilustra el mecanismo de defensa llamado racionalización. Muy bien, Diego. Dos dedos. Tres, el mecanismo de defensa que consiste en asumir las características del agresor. De repente hay un muchacho que hace bullying a los demás y como el sujeto se siente tan inseguro, pues adopta las conductas de ese chico que hace bullying. Identificación. Tres, entonces, dedo. Pregunta número cuatro. Tres, dedo. Cuatro. Su compañero Diego dice, proyección no era copiar las características. No, en la proyección tú los pensamientos, sentimientos o conductas incorrectas se las atribuyes a alguien más. Esa es la proyección. Cambia en la identificación, tú adoptas los comportamientos. 4. Luciana se reúne con su novio al salir de trabajar. Ella le reclama a su pareja las diversas ausencias que él tuvo en reuniones familiares. Le reclama. Ella siempre le recalca que las reuniones familiares son la oportunidad perfecta para presentarlo a la familia y formalizar la relación. Sin embargo, él dice, yo nunca presento algún inconveniente. Yo no soy el problema. Si la pareja de Luciana presenta un mecanismo de defensa, ¿cuál sería? Bueno, esto está muy sencillo, ¿no? El sujeto está evitando reconocer una realidad amenazante. Entonces sería negación. Pregunta número 5. Sobre Spranger, ¿verdadero o falso?
A ver, el tipo de personalidad teórica. La personalidad teórica adopta una actitud puramente intelectual sin tener en cuenta la belleza o utilidad de las cosas, ¿verdadero? Su finalidad es investigar los hechos basándose en una crítica racional, ¿correcto? Su actitud concierne a las necesidades corporales y al mundo de los negocios, falso. Solo le interesa por lo que suponga un beneficio práctico, falso. Sería entonces la clave dedo. Verdadero, verdadero, falso, falso. Pregunta número 6. Recurrir a los sueños o a la fantasía para mitigar la ansiedad ante un deseo no satisfecho, pues se le llama mecanismo de defensa. 6. Muy bien, André. Sería dedo. 7. Verdadero o falso según corresponda. El complejo de castración se presenta solo en el hombre. Bueno, aquí ya hay un poco de teoría más avanzada. Sí, aquí hay un poquito de teoría más avanzada. No sé si debieron colocarlo aquí, pero yo lo explico brevemente. ¿Sí? El complejo de castración es en realidad una consecuencia muy específica del complejo de Edipo. Básicamente se trata de que en el hombre hay un miedo a perder el falo, ¿sí? Más allá de lo que fuese el pene, esto es una representación de poder, de superioridad, de reunificación con la madre. Entonces tiene el miedo de perderlo ante su padre, ¿sí? Y en la mujer, pues, existe una constatación de que ha sido castrada, ¿ya? Esto en realidad está en una obra de Freud llamada Sobre las teorías sexuales infantiles, a inicios del siglo XX, pero lo puedes encontrar en la obra llamada La interpretación de los sueños. Ahí le van a llamar amenaza de castración. Entonces, allí dice complejo de castración. Entonces, básicamente eso está en el hombre, es básicamente en el hombre, ya que en la mujer ya hay una constatación, ¿sí? Entonces, vamos a ver si encontramos clave, ¿ya? Dice, los rasgos obsesivos manifestados en la puntualidad, en la búsqueda de control y limpieza, ya. La 2 es verdadera. Vamos a ver si hay una clave. La 3. Durante el periodo de latencia se desarrolla el superyo. Si eso es correcto, el superyo, la conciencia moral, la 3 es correcto. No dice exclusivamente, así que es correcto. Entonces ya a partir de esto ya tienes una clave, ¿sí o no? Tienes que la 2 es verdad y la 3 es verdadera. Mirando dices, profesor, ya la tengo. Durante la etapa fálica, la zona erógena son los genitales, sí, porque hay un reconocimiento de las diferencias. Incluso Freud nos habla de las primeras experiencias masturbatorias. Ya saben ustedes que por tiempo hay cosas que no puedo señalar, así que todas serían pues verdaderas. 8. Ser asaltado y no recordar los rostros de los asaltantes al estar frente a ellos constituye un mecanismo de defensa. Represión. 8. Caza. Profesor, ¿qué es la conversión? Mira, la conversión hoy en día es llamada respuesta psicosomática. Significa que hay algunas dolencias corporales que tienen como fuente causas psicológicas. Por ejemplo, en las clases presenciales, por ejemplo, en las escuelas, el último día de clases, de repente tú lo has vivido, clases presenciales, último día. El último día de clases, a la última hora, a algunos les empieza a doler el estómago, les duele la cabeza, se ponen a temblar, empiezan a llorar. Esas son respuestas psicosomáticas. Eso significa que el estrés, la tensión corporal, se debe pues a un problema afectivo, físico, psicológico, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 9. Sentirnos mejor al tratar de justificar nuestro comportamiento por haber actuado indebidamente. Es hacer uso del mecanismo de defensa denominado. Muy bien, la clave pues sería casa, racionalización.
10. Se define a la personalidad como. Bueno, aquí la mejor alternativa pues sería, recuerda, el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, volitivos y morales que actúan con otros. 10. Casa. 11. Una empresa requiere para un puesto laboral a una persona emprendedora, comunicativa, que persuada a los clientes y organice exposiciones de productos y servicios ofertados por la compañía. ¿Qué rasgos de personalidad debería tener el postulante? Bueno, si fuesen rasgos sería Alport, pero como estoy notando aquí, lo mejor sería un extrovertido y pues un sanguíneo, ¿no? 11. Casa. 12. Según Kretschmer, el temperamento caracteriza al hombre bondadoso, alegre, entusiasta y sociable. Bueno, ese sería el temperamento ciclotímico. 12. Beso. 13. Un niño que en un supermercado coge una bolsa de papas fritas, la abre y empieza a comérsela, está actuando movido por, bueno, eso sería por el ello y está orientado por el principio de placer. Clave de la 13 sería casa. Pregunta número 14. Pregunta número 14. Un artículo periodístico refiere: la Policía Nacional del Perú intervino a dos sujetos, dice, que se encontraban en los exteriores de la explanada norte del Estado Nacional con 7 entradas. Al ser intervenidos, el primero aseguró desconocer que las entradas que vendía eran falsas, mientras que el segundo no se mostró arrepentido y solo se reía como una muestra de burla ante su captura. Considerando la teoría psicoanalítica en relación con el caso, es correcto afirmar que el id de los detenidos se rige por el principio de realidad falso, ¿no? El id se rige por el principio de placer. El caso ejemplifica el mecanismo de defensa llamado sublimación. Bueno, la sublimación es un mecanismo de defensa donde hay un desplazamiento socialmente aceptado. No, no es. La falta de arrepentimiento refleja un débil desarrollo del superyo, correcto. Entonces sería pues 13, perdón, 14, ¿no? Dedo. Sería entonces 3, listo. 15. Es el fenómeno que inicia la resolución del complejo de Edipo en el niño, la identificación. 15 sería casa. Muy bien. ¿Me confirman si estamos listos para dos preguntas de admisión? ¿Me confirman, por favor, si estamos preparados? Muy bien, voy a compartir dos preguntas de admisión con ustedes y las vamos a resolver juntos. ¿Sí? O una, no sé, de acuerdo a lo que nos permite el tiempo. A ver, por favor, me van confirmando si se puede ver. Por el chat me lo van confirmando. Sí se ve, muy bien. Vamos con la pregunta. Dice, 2021 dice, el psicoanálisis considera que la historia personal del individuo, especialmente de sus primeros años, es esencial para entender su comportamiento. Así, los primeros conflictos que ocurren en su infancia determinan los procesos psicológicos en etapas posteriores. El psicoanálisis también considera que para interpretar nuestros actos hay que tomar en cuenta un conjunto de mecanismos inconscientes. Según esta teoría, podemos afirmar que la letra A dice procesos psicológicos que se manifiestan en el inconsciente. No, esto sería al revés. B, recuerdos que impulsan a la persona a enfrentar conflictos. Más bien hay mecanismos de defensa, así que los evita. C, mecanismos inconscientes que se manifiestan en nuestro psiquismo. Ahora sí, la C tiene sentido. Es el inconsciente el que se manifiesta en el psiquismo.
Y la letra D dice, primeros conflictos son percibidos en la conciencia, no, más bien se buscan excluir. Así que la clave allí sería, pues, claro, casa. Muy bien. Vamos con una última pregunta. Ya con esta pregunta nos vamos a despedir. Última pregunta, paso a compartir. Paso a compartir. A ver, ¿qué pasó? ¿No se ve? Uy, no se ve. Vamos a ver otra vez. Otra vez. A ver, ahora sí ya tendría que verse. Ahí está. Última pregunta. Nos despedimos con esta pregunta. Dice así. En el prefacio del compendio del psicoanálisis escrito por Freud, se señala que las enseñanzas del psicoanálisis están basadas en un número incalculable de observaciones y experiencias, pues su interés se centra en el estudio de la individualidad. Esta descripción permite inferir que los psicoanalistas, y como hemos señalado, hay enfoques de investigación. Había nomotético y había ideográfico. ¿Se acuerdan? En este caso sería el método ideográfico. Así que la clave aquí sería pues Avion. Utilizaron el método ideográfico basado en la experiencia clínica. La clave entonces sería Avion. Que les vaya muy bonito. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos.